Bienvenidos un día más al podcast de Sociología Inquieta. Como siempre, antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir por tan solo €1 al mes para ayudar al proyecto a crecer. También me podéis seguir en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, donde con el nombre de Sociología Inquieta me encontraréis fácilmente. Y sin más dilación, empezamos con este podcast interesante sobre lo que se esconde detrás de la saga Blade Runner. La lluvia ácida cae sobre Los Ángeles, es el año 2019 y el realismo capitalista lo ha engullido todo. La vida animal se desvanece frente a la radiación y la polución, y Rick Deckard, un policía que se dedica a eliminar androides sintéticos defectuosos, llamados replicantes, camina sobre un paisaje distópico y cyberpunk, donde los vapores de los puestos ambulantes de comida asiática se entrecruzan con coches voladores que nos presentan a una ciudad de Los Ángeles paradójicamente totalizante, grandiosa y resquebrajada. En el mundo de Blade Runner y su novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, los animales son un símbolo de prestigio y estatus, pues son tan escasos que se han convertido en algo exótico. Tener uno real no solo implica riqueza, sino también humanidad. La empatía hacia los seres vivos, especialmente los animales, es un valor moral profundamente arraigado, tanto que quien no posee un animal siente culpa y carencia. Por eso existen imitaciones artificiales casi indistinguibles de los originales, como la oveja eléctrica de Deckard en la novela, que los comercios ofrecen y la gente demanda con insistencia en un intento de reemplazar el vínculo perdido con lo natural. En esta sociedad colapsada, donde hasta lo vivo es manufacturado, cuidar de un animal es una declaración simbólica, de poder, de fe en la vida, o quizás solo de apariencia. Como los replicantes, estos animales eléctricos plantean una pregunta inquietante que abordaremos en este podcast, y es la de ¿importa si algo es real, si lo sentimos como tal? Trasladémonos ahora a la realidad. Tú que escuchas este podcast, ¿estás segura de que no eres una replicante? ¿De que no has sido programada, creada, manufacturada y organizada para un propósito concreto? ¿Qué provoca esta totalidad capitalista en nuestras conciencias? ¿Cómo soportamos vivir en una alienación que cada vez más se destapa como evidencia? ¿Cómo conseguimos vivir vidas ajenas, marcadas por y para los capitalistas empresarios? Como el guión de la película Blade Runner nos advierte, es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Aquí la distopía es una descripción sensible y certera de nuestro presente. Tal como advirtió Fredric Jameson, el capitalismo tardío ha colonizado hasta la imaginación. Blade Runner no es solo estética retrofuturista, sino el síntoma de una condición cultural donde la historia ha sido ocultada, donde el pasado y el futuro se funden en un eterno presente gobernado por la mercancía. La nostalgia por un mundo perdido, ese en el que los animales eran reales y la empatía era posible, es, en realidad, una nostalgia fabricada, mediatizada, imposible de reconstruir y reaccionaria. Debemos añorar algo que está por venir, algo subversivo por ser radicalmente nuevo, por no existir aún. Debemos perder el miedo a no mirar atrás. El realismo capitalista no solo impide imaginar otro mundo, sino que impone como única realidad posible la distopía que antes parecía advertencia. Vivimos en realidad como replicantes, bajo rutinas prescritas, con afectos estandarizados, rodeados de simulacros que reemplazan todo vínculo auténtico. La diferencia es que los replicantes, en su corta vida, luchan por tener recuerdos, emociones y por encontrar el amor,
Mientras tanto, nosotras y nosotros, los supuestamente humanos, flotamos muchos de nosotros, por desgracia, anestesiados en una cotidianidad que ya nos da igual reconocer como alienante. De hecho, en la historia de Blade Runner, lo replicante es lo verdaderamente humano, pues busca realmente una identidad, una libertad, una autonomía, y lo hace desde una unión colectiva, que bien falta le hace a la clase trabajadora para fundar una nueva conciencia de clase actualmente. Quizás la mayor ironía de Blade Runner es que los humanos han dejado de luchar por su humanidad, mientras que los replicantes, los no humanos, nos muestran que ser humano no es cuestión biológica, sino de deseo, de afecto, de lucha compartida y de conciencia cultural y social. Sin duda, en su resistencia, la de los replicantes, hay más humanidad que en todo el mundo que los persigue y que en todo el mundo actual y real de hoy. En Blade Runner 2049, la segunda película de la saga y continuación de Blade Runner, se confirma esto, pues K, el protagonista, un replicante que trabaja eliminando a otros replicantes, acaba encontrando su humanidad descubriendo la empatía que se desprende de sus sueños falsos implantados. Entonces hagamos un ejercicio de imaginación y apliquemos los conceptos de Blade Runner a la actualidad. Y entonces me surge esta pregunta: ¿qué posibilidades nos quedan a los replicantes proletarios, es decir, a la clase trabajadora, en este paisaje cyberpunk que el capitalismo ha creado? Como la propia película Blade Runner 2049 nos dice a través del holograma interpretado por Ana de Armas, ¿qué es lo que deseas escuchar? De nuevo el anhelo, otra vez el deseo como forma productiva, como fuerza creadora, como voluntad frente a lo que nos sobrepasa es la respuesta, en parte, para encontrar algo nuevo. Esto quiere decir que nada está dado por naturaleza, todo es un constructo. Devenimos replicantes en un mundo cibernético donde los flujos de intensidades performan nuestro cuerpo. Están programados básicamente por los bits de información del cibercapitalismo, es decir, el sistema actual. Estamos hackeados, integrados, enchufados, dirían por ejemplo los filósofos franceses de Deleuze y Guattari, por y en la máquina capitalista. Esta máquina la alimentamos cada día con la energía que nuestros cuerpos consiguen recargar con las pocas horas de sueño que el cibertiempo permite. Un cibertiempo reglamentado, estructurado y normativizado por las altas velocidades de la productividad capitalista. Y esto os va a sonar segurísimo, por desgracia. 8 horas para trabajar, 4 de desplazamiento, 2 para comer y cenar, 5 para el ocio y el trabajo doméstico y las restantes 5 para dormir, siempre y cuando no sufras episodios de insomnio, tengas que madrugar más de la cuenta, se alargue la compañía o simplemente quieras disfrutar más de tu vida personal. Entonces llegamos a la conclusión de que no somos quimeras, ni cyborgs, ni ginoides, somos replicantes, robots. Palabra que deriva del checo robota y que significa esclavo o trabajo duro. Esa es nuestra realidad. Somos cuerpos organizados por el cibercapitalismo y que como máquinas humanoides individualizadas, estandarizadas y mercantilizadas, podemos ser desechadas y reemplazadas cuando dejamos de ser rentables, productivas y no podemos alimentar más a ese dios capitalista de la biomecánica, ya que éste, al igual que un vampiro, necesita siempre cuerpos replicantes de los que alimentarse, y esos cuerpos son el tuyo y el mío, y es el cuerpo de la clase trabajadora. Roy, el replicante protagonista de Blade Runner, conoce al dios de la biomecánica, un dios que le ofrece la oportunidad de ser modificado para seguir produciendo, y a lo que Roy le contesta que lo único que él desea es vivir más, no bajo el ideal de la inmortalidad, ese sueño húmedo de los transhumanistas neoliberales actuales, sino movido por la experiencia de la vida y el sentirse vivo, despertando a lo sublime de la realidad, a lo, si lo queréis llamar así, espiritual. Eso es lo que también nos mueve a nosotros, la experiencia de vivir y generar recuerdos que, como los de Roy, también se perderán finalmente, haciendo alusión a la película, como lágrimas en la lluvia.
Actualmente, inmersos en ese cableado duro del cibercapitalismo, acabamos siendo cuerpos cyberpunk adictos a las pantallas, a las imágenes y al contenido fast food, es decir, comida rápida. Somos cuerpos anestesiados de toda sensibilidad excepto de una, la de desear vivir libres de los estragos psicosociales de los circuitos distópicos. Esa sensibilidad y esa aspiración de libertad es lo que nos hace humanos, pero recordar que actualmente somos replicantes, somos esclavos y robots que viven con miedo a su propia humanidad, pues en verdad quizá la pregunta más trascendental de todas sea ¿qué da forma a nuestra humanidad? El filósofo iraní Reza Nagarestani asume que aquello que configura el cuerpo humano es su inhumanidad. Somos básicamente humanos en tanto que nos transformamos y nos construimos socialmente como tal. Por eso Roy caracteriza ese devenir desde el deseo por experimentar la vida y compartirla colectivamente con los suyos. Digamos que la inhumanidad del capitalismo es la única que conocemos, es decir, una manera de ser humanos que nos constriñe solo a ser humanos dentro de este sistema social, pero nuestra potencialidad es mucho mayor. Digamos que la inhumanidad del capitalismo es la única que conocemos y es una inhumanidad sintética, conectada e hiperindividualizada. Una básicamente ficción humana o inhumana, como lo queráis llamar, diseñada además actualmente por los algoritmos, instalada y ejecutada como un software cibercapitalista en, digamos, nuestro hardware orgánico, desde el momento en el que nacemos. Es decir, básicamente el capitalismo es una mentira que nos cuentan desde pequeños o que nos imponen y que acaba convirtiéndose en nuestra realidad. Entonces el capitalismo es una especie de software, es decir, un programa de alta conectividad y productividad que nos programa, es decir, que nos estructura para que funcionemos de cierta manera. Básicamente, al igual que el holograma de Blade Runner 2049, el capitalismo nos susurra eróticamente que aunque nos sintamos solas en este mundo, el cibercapitalismo nos va a dar todo lo que necesitamos y deseamos. De hecho, el protagonista de Blade Runner 2049, el agente K, se siente solo, se siente aislado y desconectado, como muchas de las personas que podáis estar escuchando este podcast. Pero la máquina capitalista busca consolarnos acunándonos con su tecnología de consumo, el capital y sus remedios paliativos, todo ello básicamente decorado con las brillantes y decadentes luces de neón de esas distopías ciberfuturistas. Recuperando de nuevo a Fredric Jameson, el crítico cultural marxista básicamente nos contaba que lo sublime ahora está en los paisajes cyberpunk, pues representan esa agencia externa y autónoma que antes era la naturaleza. Es decir, el capitalismo ahora es el horizonte natural, es un monstruo omnímodo, y ese horizonte ni mucho menos es la emancipación que creemos. Digamos que la aceleración cibernética, fuera de los imaginarios cibercapitalistas como es el panorama distópico de Blade Runner, puede abrirnos horizontes inimaginados para la clase trabajadora, puede en realidad liberarnos, pero para ello evidentemente tenemos que apropiarnos de los medios de producción, apropiarnos de los medios tecnológicos. Imaginaros que la tecnología smart, que los móviles, por ejemplo, estuvieran en manos de la clase trabajadora. Imaginaros que las redes sociales, que están en manos de ciberfascistas como Elon Musk o Zuckerberg, estuviera en manos democráticas y socialistas y comunales de la clase trabajadora. Digamos que hace falta, como dicen Arthur y Marulis Crocker, unos horizontes de choque, que se enfrenten básicamente y abiertamente a esos capitalismos de la ciencia ficción y de la realidad, por desgracia,
que opacan los horizontes postcapitalistas, mostrándonos básicamente una y otra vez cómo la materialidad tecnocientífica en la que vivimos está subyugada totalmente a la voluntad y los deseos de los capitalistas y, en general, del capital. Entonces, para acabar, seguramente, sea difícil decir qué debemos hacer, pero basándonos en Bifo Berardi, creo que puede ser interesante acabar la conclusión comentando que debemos recuperar lo que él denomina la conjunción, es decir, las relaciones de empatía en las que las relaciones actuales van más allá del cibercapitalismo. Y para esto, según Berardi, no podemos renunciar a la tecnología actual, porque esta es lo que puede permitir realmente a las clases trabajadoras, a través del uso libre y compartido de estas herramientas digitales, organizarse y tomar el control sobre sus vidas, que no olvidemos que son vidas replicantes.